para que usted vaya ordenando su agenda. Les comparto más o menos lo que se ha organizado. Como siempre tendremos culto el 31 de diciembre, que es viernes, ¿no? Entonces vamos a tener el 31 de diciembre culto, como siempre lo hemos tenido. El 1 de enero vamos a tener culto, que es el día sábado, como siempre lo hemos tenido. Y el 2 de enero, que es domingo, vamos a tener culto, como siempre lo hemos tenido, sino que va a ser el culto de primicias y acción de gracias. Acción de gracias por todo lo que el Señor nos ha dado y primicias en gratitud a todo lo que Él nos va a dar, ¿no? Pues hemos pensado que es mejor organizarlo de esa manera porque, como alguna vez aprendimos, es mejor que ese comienzo, es mejor que en el comienzo del año, en este caso, desde el 1 de enero hasta el 2 de enero, esos 2 primeros días, entreguemos a nuestro Dios el año que viene, con todo lo que pueda traer. Por eso les digo, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no podemos evitar, hay cosas que no podemos hacer. Usted sabe que hay cosas que no podemos hacer, ¿no? Yo leía, yo leía, yo no me acuerdo si fue que me enviaron. La ley humana puede hacer algunas cosas, como puede registrar a un hombre como mujer o a una mujer como hombre, lo puede hacer, ¿no? Legalmente, el hombre que no se sienta contento con su género, dice que tiene todo el derecho de cambiar, de trastearse, ¿no? Y legalmente lo puede hacer, pero lo que la ley no puede hacer es que ese hombre que ahora dice que es mujer deje de tener próstata. Y de que esa mujer que ahora dice que es hombre le deje de dar cáncer en el cuello uterino. Entonces, Dios claramente dijo, la naturaleza misma, mejoremos el sonido, la naturaleza misma os enseña, dice. La naturaleza misma os enseña. Y si nosotros somos tan tosudos, que si la naturaleza misma nos dice, por ahí no es porque por ahí no es. ¿Sí o no? ¿Por qué será que a las mujeres no les sale barba? Por algo de ser, ¿no? De pronto debe ser para que no caigan pelos en la sopa. Es una broma mala. Mejoremos esto, ¿sí? Es una broma. Pero por lo menos se rieron y eso es bueno. Dice, ahora entiendo por qué muchos hombres se quedan calvos. Así que esto, hermano, está cumplido. Esto está cumplido ya. Esto no estamos esperando señales. Hay quienes dicen que los sellos aún no han sido abiertos, que demuestren que no. Yo les demuestro que sí.
Y podemos ver que cuando el quinto sello se abra, ya la iglesia no va a estar aquí. ¿Entiende? Usted debe entender eso. Y todo lo demás está cumplido. Todo lo demás, proféticamente. Ahora, si usted le cree más a las profecías de Nostradamus, también concuerdan. Uy, que Nostradamus es machote, ¿no? Pero nos dice el Señor que tenemos la palabra profética más segura. Y yo creo, ya, yo creo. Así que yo lo único que le puedo decir a usted, pueblo de Dios, es apercíbase. Aquí me envía la hermana una visión que el Señor le da. En la palma de mi mano he labrado tu camino y con mis dedos esculpí tus pasos, mas con tus manos rompiste el cerco y tus pies se deslizaron. Dice. A ti, mi pequeña remanente, te digo que con jade, circonio y rubí cerco tu camino. Piedrecillas que yo de mi casa saqué, a ti te digo, sé fuerte, sé valiente y no dejes de fijar tus ojos en mí. Y a ti, pueblo que deslizas tus pies, te digo hoy, el cerco con mis manos lo he levantado, solo espero tu regreso y podrás ver el jade, el circonio y el rubí que tu camino tiene y está cerca, tan cerca que un toque de tu mano hoy lo sentirá, porque en el camino estoy para volver a cerrar el cerco que tú abriste. Pues la misericordia de Dios nunca cesa, ¿no? Pero siempre les he dicho, la misericordia de Dios, por más que es misericordia de Dios, no es, ¿cómo se dice? Incondicional o automática. Hay que dejarse alcanzar por la misericordia. Hay que dejarse alcanzar por la misericordia. Esa no es cuestión de que no, a mí me alcanzan, no. Hay que dejarse alcanzar por la misericordia. Entonces, el Señor tiene un propósito muy especial con esta congregación. Esta congregación ha sido experimentada en quebrantos, ¿no? Pero aquí se mantiene más de uno. Ahora lo importante es que busquen la comunión con Dios, porque para lo que viene hay necesidad de fe. Para lo que viene hay necesidad de fe. Usted puede decir, no, si lo que viene es muy bueno, me está yendo muy bien. Sí, me está yendo muy bien, esto está excelente. Lo que viene no es muy bueno. ¿Cómo será que el desierto, en lo complicado que era el desierto, lo que pasaba en el desierto era que Dios estaba preparando a un pueblo para la prueba más dura que iba a enfrentar, que era vivir en Canaán? A veces uno piensa que es el desierto lo duro, ¿no? Vivir en Canaán era lo duro. Entonces, hermanos, simplemente póngase mosca. Si llegó hora de cogerle dobladillo a la lengua, cójale, cójale. Amarguras, rencores, resentimientos, envidias. Vaya despojándose de todo eso en el nombre de Jesús. Orgullo,
rebeldía, vanidad. Váyase despojando de todo eso, porque lo único que ha hecho es separarlo de Dios. Y ya no duerma, hermano. Algunos espiritualmente y otros literal. No duerma. Yo antes pensé comprar una pistola de esas que llevan el 28, ¿no? Yo había pensado pero no. Si el mismo Dios dice, mi pueblo se entregará a mí voluntariamente, ¿por qué voy a empujar yo al que no quiere? Amén. 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 Bueno, fíjense, siempre me ha asombrado a mí la pregunta que Jesús hace, que está en Lucas 18, versículo 8. Lucas 18, 8. Porque si usted lee el contexto, habla de la persecución, habla de los acosos que va a tener el pueblo de Dios. Pero el versículo 18, el versículo 8 dice que Dios, como quien dice, sacará la cara por ellos. Ahora el problema, dice, ¿no? Ahora el problema es que, como quien dice, yo voy a sacar la cara por los que tienen fe. Y viene la pregunta, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque a veces nosotros estamos totalmente convencidos que porque nos decimos cristianos y porque hacemos cierta vida como cristianos, ya está todo cubierto. Pero el problema es la fe, hermano. O sea, muchas de las cosas que nosotros recibimos, las recibimos por pura misericordia de Dios. Yo se lo he dicho a usted, por pura misericordia de Dios. Si quiere entenderlo, por supuesto, guardando todas las distancias, como las ayudas del gobierno para familias en acción, para juventudes en acción, para familias guardabosques, ¿no? Entonces todo llega y la gente va y hace la cola y tome, aquí tiene sus 120,000 pesos. Y la gente se va, pero como si se hubiera ganado la lotería. Y dice que recibieron. Y es así, ¿no es cierto? Así son cosas que Dios, con las que Dios a veces llega a su pueblo por pura misericordia, porque simplemente no quiere que te mueras de hambre. Viene lo fastidioso el próximo año, que son las votaciones, ¿no? Es fastidioso. Pero fíjate que la gente le cree más al hombre que lo que le cree a Dios. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Fe. Y como el hombre puede coger y te manda cualquier cosa, ahí lo recibes, dice, este sí es. Y encima eres cristiano y estás esperando que Dios saque la cara por ti. Y Dios puede sacar la cara por ti, pero por pura misericordia. Es como cuando en el colegio le iban a dar al más chiquito y uno se metía, o se metían para defenderlo a uno, porque le daba pena que le peguen al chiquito, ¿no? Así son cosas que Dios hace y lo hace por pura misericordia, hermano. Pero la misericordia de Dios no es automática. Entonces,
La gente depende del gobierno y de eso se hacen uso los políticos para ofrecer, ¿no? Como el que dijo que bajar los arrendamientos y cuando llegue al poder va a bajar los arrendamientos. ¿A quién no le llama la atención que le bajen los arrendamientos? Al arrendatario. ¿Cierto? Si usted está arrendando una casa, pues si le dicen, le van a bajar el arrendamiento. Entonces usted dice, listo, este es el pollo. Pero el arrendador dice, entonces yo no arriendo. Y el arrendatario ya ni con pagar menos consigue casa. O sea, son cosas que llegan a la mentalidad de las personas. Por eso el Evangelio se vuelve tan corto. Porque si el Señor dijo que tiene para nosotros una tierra que fluye leche y miel, pero que tienes que trabajar, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar, hermano. Y si yo creo que si yo trabajo honestamente y glorifico a Dios con mi trabajo, el Señor me va a bendecir. Yo lo creo, ¿usted lo cree? Entonces trabaje. Si está esperando el cambio de gobierno, porque ¿qué es lo que quiere el pueblo? Que le paguen más y trabajar menos. Eso es lo que quiere. Y los que tienen dinero son los enemigos del pueblo. Entonces muchos se acomodan al mundo y no existe la renovación. ¿Por qué le tenían miedo? Oiga, ¿por qué le tenían miedo a un pueblo que vagaba en el desierto? Era un pueblo que no tenía tierra. Era un pueblo, si quiere entenderlo, vagabundo. Iba por el desierto, pero los reyes de alrededor le tenían miedo. ¿Por qué? Porque ellos veían la mano de Dios sobre ese pueblo. Veían cómo Dios guardaba a ese pueblo. Cómo proveía para ese pueblo. Y eso es lo que tiene que ver el mundo en este tiempo final. No tiene que ver un pueblo cristiano desarrapado, miserable, siempre pidiendo, siempre pidiendo, siempre pidiendo. No, hermano. No. Tiene que ver un pueblo trabajador, un pueblo honesto. Eso es lo que tiene que ver. Un pueblo bendecido por Dios. Eso es lo que tiene que ver el mundo. No el pueblo al que siempre le están cortando la luz, el agua, el teléfono, que siempre anda pidiendo prestado, que siempre anda fiando. No. Y esto no es evangelio de la prosperidad, este es el evangelio de Jesucristo, hombre. Por eso el Señor tuvo que decir, bueno, sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces mi pregunta era, ¿a qué se refería el Señor con esto? Porque mientras observo a la iglesia de Jesucristo hoy en día, pienso que ninguna otra generación ha estado tan centrada en la fe como esta generación. Porque resulta que todo el mundo parece estar hablando de la fe. Hay iglesias, ¿no? Hasta que su nombre es Centro de Fe y Esperanza. Amor y fe. La fe en marcha. Uy, entonces, si hablamos de libros, hermano, hay cantidad de libros. Los 5 pasos para una fe victoriosa. ¿No? ¿Cómo tener fe en 2 días? Y lo peor es que los compran, pues, ¿no? Y hay reuniones. No, vamos a ministrar fe. Ay, vamos a ministrar fe. Hay predicadores de fe, maestros de fe, movimientos de fe, iglesias de fe.
Entonces, como que hay una especialización de temas en la iglesia en estos días sobre el asunto de la fe. Y claro, lo que yo veo tristemente es que la mayoría de las personas consideran la fe en la actualidad de una forma muy diferente a lo que en realidad es la fe. Porque yo les digo, mire, es que cuando uno habla de fe, ¿cuántos necesitan fe? Amén, hermano. Entonces pasan acá adelante, yo les voy a ministrar. Recibe fe, recibe. ¿Para qué necesitas esa fe tú? Es que yo necesito una casita, yo necesito un carro, yo necesito un trabajo, yo necesito salud. Es para eso lo único que te sirve la fe. Pero ¿cuántos pueden pasar? Yo necesito que mi fe aumente, que mi fe se fortalezca, porque quiero predicar la palabra. Quiero caminar conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren fe para eso? Dios rechazará mucho de lo que es llamado y practicado como fe. Simplemente no lo va a aceptar. No va a aceptar. No va a aceptar. ¿Por qué? Porque es una fe corrompida. A veces decían, nuestros hijos tienen que presentar el domingo el ICFES. Vamos a orar por nuestros muchachos. Y hágalo con fe. Y con fe se toteó el muchacho. ¿Cierto? Porque la fe era para que le ayude al muchacho a pasar el examen, para que le ayude al muchacho a pasar todo el año vago y ahora por fe quiere pasarlo. Es una fe corrompida. Es una fe corrompida. En la actualidad, muchos predicadores humanizan el tópico de la fe. ¿En qué sentido lo humanizan? Ellos describen la fe como si tan solo existiera para obtener ganancias personales o para llenar necesidades propias. He escuchado a algunos pastores decir que la fe no es acerca de pedirle a Dios lo que necesitas, es acerca de pedirle lo que sueñas. Y si lo puedes soñar, lo puedes tener, dice. No, pídale usted el carro, pídale el carro y sueñe, y ya le dije, y límpielo y échele gasolina. Cuando no es interesado en saber si Dios quiere darle un carro o no quiere darle un carro. Entonces dicen, no es pedirle a Dios lo que necesitas, es pedirle lo que sueñas. Ahí se equivocan. La fe que estos hombres predican, lo que es una fe atada a la tierra, arraigada en este mundo materialista. Es una fe que anima a los creyentes a orar, a decir, Señor, bendíceme, prospérame, Señor, dame, por favor, Señor, yo quiero esto, Señor, por favor, sin considerar las necesidades del mundo perdido. Por eso le digo, ¿cuántos necesitan fe para predicar? Yo les aseguro que si quieren fe, les aseguro, hermano, como saber que hay uvas, que la mayoría quiere fe para sus cosas, para sus deseos. Nadie busca fe para fortalecerse en el reino de los cielos. Esta clase de fe no es la que Dios está deseando de nosotros. Porque esa fe trata de ganancia, pero sin santidad. Y ganancia sin santidad no hay para utilizar la fe. Por lo menos tenga fe de que no se va a dormir en el culto. Pídale al Señor que lo fortalezca. Entonces el Señor le va a decir, no hay problema, amigo, échese agua. Existe una doctrina de fe particularmente peligrosa y es una doctrina que está siendo defendida hoy en día. Esta afirma que los creyentes más santos son aquellos que han trabajado, oiga, que han trabajado su fe, dice, para obtener una vida cómoda para sí mismos. Entonces muestran que aquellos cristianos que no tienen necesidades, que están viviendo muy bien, esos sí tienen una gran fe.
Es una doctrina supremamente torcida. Según esta doctrina, las personas que debemos imitar son aquellas que conducen buenos carros, que tienen buenas casas. Esos son los cristianos que hay que imitar. Así no te saluden en el culto. Así no vengan. Pero mire cómo viven. Entonces se ha puesto a pensar en eso. Fulano no viene y él tranquilo vive. Tiene su trabajo, tiene su casa, tiene su carro, vive tranquilo. Y uno aquí que tiene fe, ni para triciclo le alcanza, dice. Ay, hermano, esa es una herejía absoluta, absoluta. Porque si fuera así, entonces los creyentes más santos fueran aquellos que le dan en la cabeza a los otros, en sus negocios, en sus finanzas. Significaría que nuestra concentración diaria sería buscar cada oportunidad para ganancia propia. Y eso no es así, hombre. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades. A nivel material, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidades. ¿Cuántos dicen amén? A mí me da tristeza, hermano. Hay hermanos queridos que ya no hemos vuelto a ver. Y yo no voy a decir que se echaron al percal. Entiéndase, el mundo, ¿no? Percal. ¿Te acuerdas del percal? No, no se echaron al percal. Y siguen trabajando con fe. Esa no es la fe que al Señor le agrada. Permítame que yo lo diga de esa manera, pero pues yo creo que es mi labor como pastor decirlo. Porque yo no puedo decirle a alguien que está bien cuando sé que no está bien. Así cuando molesto a los que se duermen, tengo que hacerlo. Así les dé pesadillas. Pero yo tengo que hacerlo, porque es mi labor. Porque yo tengo que dar cuentas por sus almas. Entonces, el enfoque en este mensaje no es acerca de los predicadores de la prosperidad ni doctrinas de ganancias personales. Es acerca de aquellos que verdaderamente aman a Jesús y quieren vivir por fe, pero de una forma que le agrade a Él. Mi mensaje a esos creyentes es que toda fe verdadera nace de tener una intimidad con Cristo. Oiga bien eso. Toda fe verdadera nace de tener una intimidad con Cristo. En efecto, si tu fe no nace de esa intimidad, no es fe a la vista de Dios. Te puede estar yendo excelente en tu negocio. Te puede estar yendo excelente en tus estudios, pero si tú no tienes intimidad con Dios, nada de eso es producto de la fe. Nada de eso. Ni siquiera tu éxito es agradable a los ojos de Dios. Ese éxito te está consumiendo y ese éxito te está atando y ese éxito te está llevando al infierno. Qué bien que me va a mí, y eso que a veces me duermo en los cultos. Pero qué bien que me va. ¿Cómo será mi fe? Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías al sicómoro, le dijo, así fue que dijo, ¿no? Desarráigate y siémbrate en el mar. ¿Para qué sirve un árbol sembrado en el mar? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí se puede sembrar un árbol en el mar? Ustedes que son agrónomos. Entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando dijo eso? Si la fe que tú dices tener no sirve para desarraigar todas esas porquerías que tienes, esos resentimientos, esas amarguras, esas envidias, esos celos, las contiendas.
¿para qué quieres más? Porque usted sabe que murmurar es pecado. ¿Y por qué sigue murmurando? No tiene fe, ¿no es cierto? No tiene fe. Entonces, si tuviera una fe así, lo que le diría, esas raíces de amargura, salgan de mí y váyanse a la porra. Pero para eso, ni para eso le alcanza la fe. Y sigue envejeciéndose por pura amargura. Y qué triste tener que venir a un culto con la Biblia nueva y seguir caminando al infierno. Ay, ay, ay. Bueno, Hebreos 11, el Hebreos 11 que es ¿cómo le llaman? La sala, el salón de la fama de los héroes de la fe. Fíjense que Hebreos 11 nos habla de un patrón de intimidad, ¿no? Al leer Hebreos 11 encontramos un denominador común en las vidas de las personas. Si le podemos quitar un poco el efecto ¿no? Quitémosle el efecto, quitémosle el efecto, déjenla lo más cerca que se pueda. Vamos a ver que cada uno tenía una característica particular que muestra la clase de fe que Dios ama. ¿Ya? Fíjense en lo siguiente. ¿Cuál era este elemento? Su fe nació de una intimidad profunda con el Señor. Óigalo bien. Haga de cuenta que cuando alguien lo trajo aquí y usted recibió a Cristo como su Señor y Salvador y fue genuino, no fue porque usted lo quiso, ya lo hemos hablado más de una vez, es porque Dios lo trajo, ¿cierto? Y Él mismo puso una medida de fe en usted para que esa fe actúe y usted pueda ser salvo, pueda proceder a la salvación. Pero de ahí en adelante era su vida nueva la que contaba. Ya era su caminar el que contaba. Antes usted y yo éramos como bobos sin mama, ¿no? Andábamos por el mundo vegetando porque no vivíamos. Pero Él en su misericordia puso sus ojos en nosotros y nos trajo y nos dijo, ahora tienes papá. ¿Ya? Y esto no por nosotros, sino por Él. Eso nosotros lo sabemos suficientemente. Por Él. Entonces, ocurre una operación sobrenatural y naces de nuevo. Pero ya esa vida nueva, en esa vida nueva, la responsabilidad de Dios en dártela, ya la comparte contigo para que esa vida nueva crezca para Él a través de tu entrega. Al leer Hebreos 11 les decía que encontramos un denominador común en las vidas de las personas que ahí menciona. Cada uno tenía una característica particular que muestra la clase de fe que Dios ama. ¿Cuál era este elemento? Una intimidad profunda con el Señor. Intimidad profunda con el Señor. Y el hecho es que es imposible tener una fe que agrade a Dios sin compartir intimidad con Él. Es imposible, hermano. Es imposible, es imposible. Es imposible. Es imposible agradar a Dios si tú no tienes intimidad con Él. Si tú no tienes vida de oración. Ahora entendí muchas cosas
Porque ¿qué quiero decir con intimidad? Estoy hablando de una cercanía al Señor que nace de añorarlo. Y esta clase de intimidad es un vínculo personal, una comunión. Esto viene cuando deseamos al Señor más que cualquier otra cosa en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, cuando deseamos a Él, lo deseamos a Él más que cualquier otra cosa en esta vida. Que Él, después de vivir esa intimidad, Él te da muchas cosas, es otro cuento. Es otra cosa. ¿Sí? Pero no es cuestión de decirle, es que Señor, yo estoy delante de ti porque quiero a este. Entonces, coges a este y dices, gracias Señor. Eso es lo que hace la mayoría. Utilizarlo a Él como un medio para las cosas. Miremos solo cuatro ejemplos de siervos llenos de fe que caminaron cerca de Dios y como los menciona Hebreos 11. El primer ejemplo es Abel. ¿Se acuerda quién es Abel? ¿Hermano de quién? ¿Hijo de quién? De Adán y Eva. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos 11:4. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella, o sea, por la fe, recibió testimonio de ser justo. Oiga esto. Porque más de una vez hemos hablado que en Cristo somos justificados, ¿no es cierto? Amén. Y es verdad, pero por fe. Pero por fe. Por fe. Por la fe ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, dice. Yo quiero que entienda ahora este versículo de otra manera. ¿Cómo dio testimonio Dios de que la fe de Abel le agradaba? Aceptando sus ofrendas. No bendiciéndolo, no llenándolo de riquezas, aceptando sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. ¿Qué quiere decir? Que aunque murió, habla todavía. Que no ha muerto. Amén. No ha muerto. Entonces yo quiero mencionar varias cosas significativas acerca de este versículo. Primero, Dios mismo testificó acerca de los regalos y ofrendas de Abel. Nota que hubo más de una ofrenda, ¿no? Por eso dice sus ofrendas, dice. No dice su ofrenda, sus ofrendas. Abel ofrecía sacrificios a Dios y los ofrecía con frecuencia. ¿Ya? Esa no es cuestión de que usted espere solamente primicias. Él ofrecía, con frecuencia ofrecía ofrendas. Segundo, Abel tuvo que construir un altar al Señor en el lugar donde él hacía sus sacrificios. Y él no ofrecía tan solo corderos sin mancha para el sacrificio, sino que también dice que ofrecía la grosura de los corderos. Léalo en Génesis capítulo 4, versículo 4. Dice, Abel también trajo una ofrenda de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda. En versiones dice, de los primerizos de sus ovejas, lo mejor de ellas. Otro dice, la grosura, ¿no? La grosura de ellas. Fíjense que cuando ¿a cuánto les gustan los churrascos, la punta de anca, el filé, lo que se llama el bife chorizo? ¿Sí les gusta? Ay, los veganos, ¿no? Vegetarianos.
¿Se ha dado cuenta cuando pone por decir algo, una punta de anca a asar? Suelta humo, ¿no? ¿Le huele rico o no le huele rico? Delicioso. ¿Sabe qué es lo que huele delicioso? La grasa. Eso es lo que vende, ¿no? A usted, por eso es que ponen de afuera, entonces usted pasa ahí. ¿Qué será? Vamos, dice. Porque lo que huele delicioso es la grasa que se quema. Entonces, cuando Abel ofrecía sacrificio, no solamente ofrecía lo primerizo, o sea, lo primerizo de sus ovejas, sino que también le daba la grasa. ¿Para qué? Para que cuando la ponía en el altar, y Dios desde el cielo era, ¡ah! ¡Qué delicia! Lo mejor para ti, decía Señor. Lo mejor para ti. ¿Qué significa la grosura aquí? Mira lo que dice el libro de Levítico, ahí en Levíticos 3:16 dice, y el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento, es ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Así que la que tenemos en la barriguita hay que ofrecérsela. ¿No? Ahora, ¿qué significaba, hermano? No vaya a traer usted en primicias 1 kilo de cebo. Sí, porque hay que aclarar las cosas, ¿no? No. Porque en resumen, como que habla que la grosura es lo agradable, la comida de Dios, ¿no? Y verás, la grosura era la parte del sacrificio que hacía que ascienda un dulce aroma, un delicioso aroma. ¿A qué cree que hace referencia? ¿Qué es lo que sube a Dios como un perfume de grato olor? ¿No dice que es la oración? ¿No dice que es la oración? ¿Cómo anda usted de oración? Pues ahí vamos, hermano. Eso es lo que sube. Usted puede estar ahí, así como al veo a algunos. Pero lo que sube es la oración de los suyos. Esta parte del animal, por ejemplo, se encendía rápidamente y era consumido y traía un aroma agradable. La grosura es del Señor. Aquí la grosura es un tipo de oración o comunión que es aceptable con Dios. Es que la oración es comunión, entienda, la oración es intimidad. La oración es intimidad, porque lo tremendo aquí es que Caín también llevaba ofrenda. Y no llevaba cualquier cosa, porque a veces uno piensa que Caín lo que llevaba era mangos podridos, bananos machucados. No, Caín llevaba lo mejor de los frutos, pero no había olor. ¿Ah? O sea, ¿qué era lo que no tenía Caín? No tenía comunión con Dios. No tenía intimidad con Dios. Y él llevaba sus ofrendas. Porque usted puede venir, hermano, participa del culto. Usted viene, hermano, y todo bien, y etcétera. Pero la situación es, ¿tienes comunión con Dios? ¿Será que lo que tú vienes a hacer aquí sube ante el trono de Dios como un perfume de grato olor? Porque lo único que puede hacer eso es cuando tú tienes intimidad con Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Representa nuestro ministerio al Señor en esa habitación secreta de oración. Y el Señor mismo dice que tal adoración íntima sube a Él como un perfume de grato olor. Él lo dice. Mira la figura que estaba mostrando el Señor aquí. Abel es mencionado en la Biblia
como el primero que hizo este tipo de adoración, como el primero que puso un altar y ponía lo mejor y ponía la grosura ahí para que Dios se deleite en ese olor. Lo que Dios estaba mostrando aquí no era la grasa, por eso le digo, no se le vaya a ocurrir traer aquí cebo. Él lo que estaba diciendo es comunión, intimidad. Eso es, esa intimidad es lo que hace que el Señor reciba tu ofrenda como algo delicioso y hermoso para Él. Pero el pueblo en su mayoría no tiene intimidad con Dios. No tiene. Y no les digo que no tengan intimidad por dedicarse a pecar. No, no estoy diciendo eso. A veces no tienes intimidad por dedicarte a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, pero te olvidaste de que eso en absoluto es agradable a Dios, porque no hay comunión con Él, no hay intimidad con Él. Mira lo que pasó aquí. Abel es mencionado en la Biblia como el primero que hizo eso. Abel permitió que el sacrificio y la grosura fueran consumidos en el altar del Señor. Eso significa que él esperó en la presencia de Dios hasta que su sacrificio subió al cielo. Él esperó, ahí estuvo. El otro llegó, dejó lo mejor, porque sí llevaba unas papas, pero unos mangotes. Él llevaba lo mejor. Ahí está, Señor. Hasta luego. El otro ofrecía y estaba ahí esperando a que se consuma hasta que... Por eso el sacrificio de Abel fue superior al de Caín. Superior. Por eso es que Abel aparece en la lista de los héroes de la fe de Hebreos 11. Es el tipo de siervo que estaba en comunión con el Señor, ofreciéndole a él lo mejor que tenía. Y como Hebreos declara, el ejemplo de Abel vive hoy como testimonio de una fe viviente, verdadera. Muerto aún habla, dice, por ella. ¿Cómo obtuvo Abel tal fe? ¿Cómo obtuvo? Yo me imagino en las conversaciones que él escuchaba entre Adán y Eva. Por supuesto, la pareja hablaba de sus primeros días en el jardín. Ellos mencionaron esos tiempos de comunión maravillosa que tenían con Dios, caminando con Él, hablando con Él durante el atardecer. Como que él le decía, papá, le decía a Adán, ¿no? O sea que el Dios Todopoderoso bajaba y estaba con ustedes. Sí, mi hijo. Y caminábamos y Él nos hablaba muchas cosas, nos reíamos. Qué bonito, decía Abel. ¿Y qué pasó? Mejor no pregúntale. ¿No? ¿Qué pasó? Imagínate lo que pasaría por la mente de Abel mientras escuchaba esas historias. Él seguramente decía, qué maravilloso debió ser. Mi padre y mi madre tuvieron una relación viva con el Creador. Qué bonito. Mientras Abel consideraba esto, quizá tomó una decisión en su corazón que ojalá sea una decisión que tú tomes hoy. Él tomó una decisión en su corazón, determinó que no viviría de la historia de sus padres. Él dijo, no, yo no voy a estar viviendo solo de lo que me cuenta mi papá, de lo que me cuenta mi mamá, no. Yo no voy a vivir solamente de una tradición. Él necesitaba tener su propio toque de Dios. Podría ser que el mismo Abel dijo, no, yo no quiero escuchar más acerca de experiencias ajenas, de experiencias pasadas con el Señor. Yo quiero conocerlo ahora por mí mismo, quiero una relación con Él. Yo quiero tener un compañerismo con Él, yo quiero tener comunión con Él. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? Hermano, busque la comunión con Dios. Mire, es una cosa tan impresionante tener una comunión con Dios que le digo, no es que yo lo haya alcanzado, ojalá. Pero qué hermoso es tener una comunión con Él, que en cualquier momento Él coge y te habla, en cualquier momento. No solamente necesitas estar temblando ahí para que Él en cualquier momento te habla. En cualquier momento Él coge y te... ¿Por qué? Porque tienes intimidad con Él, porque tienes comunión, hay cercanía con Él.
Pero tú necesitas venir a pedir que el pastor ore por ti, que los ancianos oren por ti, que los diáconos oren por ti. Porque no sientes nada, no tienes comunión con Dios. Y es hermoso tener esa comunión con Dios, esa intimidad, es hermoso. Es que tener intimidad con Dios es tener cercanía con Él, ¿entiendes? Cercanía con Él. Y es Él el que en algún momento te habla y te enseña muchas cosas. Eso es lo que pensó Abel. Es la misma clase de grosura que debemos ofrecerle a Dios. ¿Quieres, hermano, que tu ofrenda, oiga, quieres que tu ofrenda, lo que tú pones en el alfolí, sea aceptado por Dios? Que esa ofrenda nazca de una comunión con Él, de una intimidad con Él. No es cuestión de meterse la mano al bolsillo, ya es hora de las ofrendas. ¿Cuánto tienes ahí? ¿Y vos cuánto tienes? No, primero vos. No, decime vos. Bueno, a medias, a medias. Por eso la ofrenda tiene que venir preparada desde la casita. Porque en esa ofrenda tiene que haber grosura. En esa ofrenda tiene que haber intimidad. En esa ofrenda tiene que haber comunión. Para que en el momento que tú le entregues, Dios se agrade de tu ofrenda. Y si se agrada de tu ofrenda, Él recibe tu ofrenda. Amén, hermanos. Ahora, como Abel, debemos darle lo mejor de nuestro tiempo en nuestra habitación secreta, si quieres, o en todo momento. Y debemos pasar suficiente tiempo ahí en su presencia, permitiéndole que consuma nuestras ofrendas de adoración y de compañerismo íntimo, porque eso es lo que quiere. Él no quiere lo que tú le puedes dar, hermano, porque Él no necesita nada, pero Él sí disfruta la intimidad contigo. Porque todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para que tú y yo podamos volver a casa. Ahora, compara la ofrenda de Abel con la de su hermano Caín. Caín le llevó fruta al Señor, una ofrenda que no requería altar. Oiga bien, ¿cuál es la ofrenda que no requiere altar? Cuando tú le das a Dios lo que te sobra. Cuando le das lo que te sobra, pues eso no requiere altar. Porque altar significa sacrificio. Cuando tú dices, a ver, y le das lo que te sobra, ahí no hay altar. Puede que des un billete de 50. Bueno. Pero si eso no te costó, olvídate. Caín le llevó fruta al Señor, una ofrenda que no requería un altar, no hubo grosura ni aceite, nada para ser consumido. Como resultado no hubo aroma dulce que subiera al cielo. Ahora sí entiende, ¿no? ¿Qué significa eso? Cuídese mucho. Yo llegué a entender, hermano, las ofrendas es una forma de probar también qué tipo de intimidad tienes con Dios. Ay, hermano, ya otra vez ofrenda. Caín o Abel. La ofrenda de Abel requería altar, la de Caín no. ¿Sí entendió eso? Están callados ustedes, hombre. Bueno, en otras palabras, no hubo intimidad, ningún intercambio personal entre Caín y el Señor. Por eso le digo, él lo que llegó fue, aquí está, Señor, lo mejor. Y hasta luego. Y en cambio Abel estaba ahí, esperando que esa ofrenda se consuma. ¿Sí entiende la diferencia? ¿Qué comunión tiene usted con Dios? ¿Qué intimidad tiene con Dios? Caín llevó un sacrificio que no requería que él se quedara en la presencia de Dios, buscando su compañerismo. Por esta razón, las Escrituras dicen que la ofrenda de Abel fue un sacrificio superior al de Caín.
O sea que si usted de pronto dice, "Vea, me hace el favor, me lleva esta ofrendita. Me lleva esta ofrendita. Preséntela usted. O yo, preséntela usted. Nada de me lleva esta ofrendita. Preséntela usted. Que le cueste intimidad, comunión, sacrificio. Ahora bien, no te equivoques. Dios honró el sacrificio que Caín le llevó, por supuesto. Porque no fue que Caín, no, Caín le llevaba lo mejor. Pero el Señor mira el corazón y lo que sabía el Señor era que al mirar a Caín dándole lo mejor de los frutos y al mirar a Abel ofreciéndole lo mejor de su ganado y esperando y la grosura esperando y ahí a que suba eso, el Señor mira el corazón y lo que se dio cuenta es que Caín no añoraba estar en su presencia como sí añoraba Abel. ¿Por qué viene esto aquí, hermano? Porque el Señor está mirando tu corazón en este momento. Y Él sabe Él sabe si tú estás aquí porque añoras estar con Él. O simplemente estás aquí porque te tocó venir. Sin intimidad no hay fe. Sin intimidad no hay fe. Él sabe. Él lo sabe. Yo los puedo ver. Hay algunos que los veo a los años. No, hombre, estás más alto. Ya te salieron las arrugas, hermano. Qué gusto verte. Oye, hermano, ¿cómo está? Aquí, hermano. Aquí vengo a colaborar. Pero si Dios mira tu corazón y sabe si estás aquí porque añoras estar en su presencia o no. Y les digo una cosa, que quizá ustedes no lo sepan. Dios existe. Dios existe. Esto no es cuento. El Señor mira el corazón. Él sabía que Caín no añoraba estar en su presencia. Eso estaba claro por el sacrificio que Caín escogió para ofrecerle. Por supuesto. Vea, escoja unas papas ahí de las más grandes, escoja unas piñas, escoja unos mangos, lo mejorcito, lo mejorcito. ¿Y qué? Hay que llevarle al Señor. Déjenle ahí el bulto, ahí al lado, y vienen rápido. Se lo estoy poniendo así, ¿no? Porque van a decir, ¿a quién le dijo? ¿Y que tenía hijos Caín? ¿Y con quién se casó Caín? A ver, cuente. No, se lo estoy poniendo así como para que usted entienda, ¿no? El asunto. En mi opinión, Caín representa a muchos cristianos en la actualidad, creyentes que van a la iglesia cada semana adorando a Dios, pidiéndole que les bendiga, que los prospere, pero ellos no tienen deseos de tener intimidad con Dios. ¿Seré yo, Señor? Dígale. Así no como la propaganda de Dolorán, diga, sí, Señor. Ellos quieren que su Padre Celestial les conteste sus oraciones, pero no desean una relación con Él. Ellos no buscan su rostro, no ansían su cercanía, no añoran su comunión. Como Caín, ellos simplemente no tienen deseos de quedarse en su presencia, no tienen deseos. Los cultos les aburren, ya se sienten incómodos, todo el cuerpo les pica. Porque como uno los ve moviéndose, ¿no? Se les afloja la vejiga. Una cantidad de cosas raras que les pasan aquí. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Póngase a pensar. Por contraste,
el siervo íntimo y fiel busca el toque de Dios en su vida. Como Abel, no se va a conformar con menos. Este siervo se dice a sí mismo: he determinado darle al Señor todo el tiempo que Él requiera de mí, y no cualquier tiempo. Yo quiero compañerismo con Él, ansío escuchar su voz suave y su voz apacible hablándome. Yo necesito hacerlo, así que me voy a quedar en su presencia hasta que Él me diga que Él está satisfecho. Porque nosotros llegamos aquí hasta que nosotros estemos satisfechos, pero no. Nosotros tenemos que buscar hasta que Él esté satisfecho. ¿Qué fue y qué? Ya se acabó, hermano, el culto. Pastor Augusto sí se manda. Y Dios está satisfecho con tu presencia aquí. Porque cuando Abel se dio cuenta y abrió sus ojos, vio que la ofrenda estaba consumida. Y Caín, hace rato se había ido. Y ahí estaba la ofrenda. ¿Sí está entendiendo, hermano? Enoc también disfrutó de un compañerismo cercano con el Señor. Su comunión con Dios fue tan íntima que el Señor lo trasladó a la gloria con Él mucho antes que su vida hubiese terminado en la tierra. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Se imagina? ¿Cómo sería esa comunión que Dios no pudo esperar hasta que este Enoc se muriera? Sino que dijo: venid, con todo y chanclas. ¿Cómo sería esa comunión? Dice Hebreos 11:5, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver la muerte, y no fue hallado porque Dios le había trasladado. Antes de su traslado, ¿qué dice? Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué el Señor escogió llevarse a Enoc? Las palabras de apertura de este verso nos dicen claramente, dice, ¿fue por causa de qué? ¿Qué dice Hebreos 11:5? ¿Qué dice? Por la fe. ¿Por qué se lo llevó el Señor? Por su fe. ¿Por qué te va a llevar el Señor? Por tu fe. ¿Tienes fe? Piense eso. Porque todos estamos esperando que Cristo venga, ¿no es cierto? Dijo, y el Señor dijo: no, yo voy a ir. ¿Pero hallaré fe en la tierra? ¿Ah? ¿Ah? Ahora sí entiende la pregunta, ¿no? Yo voy a ir. Ahí está, a Enoc me lo llevé por la fe. Y me lo llevé antes de que conociera la muerte. Porque halló testimonio Él en mí. Pero cuando yo venga por ti, hallaré fe en ti. Cuando me haces el favor de venir a un culto, ¿por qué vienes? Porque estás pidiendo el milagrito. Porque vienes a pedir un favor. Para eso te sirve tu fe. Esa fe no te va a alcanzar para que te vayas conmigo. ¿Por qué el Señor escogió llevarse a Enoc? Fue a causa de su fe. Además, la frase de cierre nos dice que la fe de Enoc agradó a Dios. Dice, ¿no es cierto? La palabra raíz para agradar aquí significa porque estaba plenamente unido, porque estaba completamente de acuerdo, porque estaban en unidad. Ay, ay, ay. Dios bendito. Debemos nosotros estar completamente unidos a Él. En resumen, Enoc tuvo la comunión más cercana posible con el Señor que cualquier ser humano pudo disfrutar.
Y este compañerismo íntimo fue agradable a Dios. La Biblia nos dice que Enoc comenzó a caminar con el Señor después de que engendró a su hijo Matusalén. Matusalén, pues ya sabe usted. ¿Sí conoce a Matusalén? El ron Matusalén, ¿sí lo conoce? Bueno, ¿no? Matusalén es el que figura en la Biblia como el que vivió más años, como 965 años. ¿Y sabe cuándo murió Matusalén? En el diluvio. Qué bendición vivir tantos años, ¿no? Ay, murió en el diluvio. Puede ser que haya muerto un mes antes del diluvio o puede ser que haya muerto en el diluvio. Pero Enoc comenzó a caminar con el Señor después que engendró a su hijo Matusalén. Enoc tenía 65 años en ese tiempo, entonces pasó los próximos 300 años compartiendo íntimamente con Dios. 300 años. Hebreos aclara que Enoc estaba tan en contacto con el Padre, tan cerca de él durante horas de comunión, que Dios decidió llevárselo a casa. Ya vente para acá. ¿Qué vamos a estar en ese problema? Es que me voy a ver a Enoc. Y Enoc salía de la casa. ¿Va a desayunar, Enocito? No. Me voy a ver con Dios. Entonces dijo, ya, evitémonos ese asunto. Véngase para acá. Eso fue lo que pasó. No grave, ¿no es cierto? Porque mi desayuno si no lo dejo. ¿Sí o no? Es la comida principal del día. El Señor le dijo a Enoc, en esencia, yo no deseo dejarte en la carne, hombre. Para aumentar mi intimidad contigo, tengo que traerte a mi lado. Así que Dios se lo llevó rápidamente a la gloria. Y según las Escrituras, fue la intimidad con Enoc que tanto agradó a Dios. Intimidad, hermanos, intimidad. Por favor, hermanos, por favor. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Usted puede ser un buen tipo, un buen trabajador, un excelente comerciante, un excelente estudiante, un excelente profesional, un excelente persona, un excelente Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero si usted no tiene intimidad con Dios, se fregó con J. No, yo desde que abro mi negocio en la mañana, yo sí. Si usted no tiene intimidad, no hay fe sin intimidad con Dios. No hay fe. No hay fe. Ahora, porque fíjate, para nuestro conocimiento, Enoc nunca obró un milagro. ¿O usted ha escuchado de algún milagro de Enoc? Hay un libro que es apócrifo que se llama el libro de Enoc, ¿no? Escribió un libro, pero no está dentro del canon bíblico. Es interesantísimo. Pero si usted no tiene intimidad con Dios, no lo lea. Así hay que ponerlo, ¿no? Si usted no tiene intimidad con Dios, no lea el libro de Enoc. Porque de pronto se me tuerce un poquito más, ¿no? Pero hay un libro que escribió Enoc. Y es tremendo. Pero si no tiene intimidad con Dios, no lo lea. ¿Ya? Ahora, nunca obró un milagro. Nunca hizo grandes obras dignas de ser mencionadas en las Escrituras. En su lugar leemos esta simple descripción de la vida de este fiel hombre. Génesis 6:9 dice, Noé caminaba con Dios. Esa fue su gran obra. ¿Verdad? Caminaba con Dios. ¿Usted piensa que la gran obra es estar acá como pastor? No, no. Si yo soy un pastor que no tengo intimidad con Dios, estoy llevado. Si usted es una abejita blanca, negra, grisecita o verde biche moreteado, lo que quiera. Yo soy hijita del Señor. Si usted no tiene intimidad con Dios,
Huele a chivo. Así se lo pongo de simple, de claro. De claro. Enoc tuvo comunión íntima con el Padre y su vida es aún otro testimonio de lo que significa caminar verdaderamente en fe. Ahora, Noé. Mira, Hebreos nos dice de Noé en Hebreos 11:7, por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por la fe él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Mientras usted lee la vida de Noé, va a descubrir que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, dice. Y luego dice, Noé caminaba con Dios. O sea, Noé conocía la voz de Dios. Oiga, ¿usted sí conoce la voz de Dios? ¿Sí? Porque aquí dice que Noé caminaba con Dios y él conocía la voz de Dios, de tal manera que cada vez que Dios le hablaba, él obedecía. Él conocía la voz de Dios. Una y otra vez leemos, entonces Dios dijo a Noé, y después dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo. Lo menciona como 3 o 4 veces. Exactamente así. Y Dios dijo a Noé, ¿usted conoce la voz de Dios? Porque la voz de Dios solamente se conoce teniendo intimidad con Él. Por eso es que a veces nos descachamos, ¿no? No es que yo siento de Dios hacer esto y lleve. Es que yo siento de Dios. Es que Dios me habló y me dijo y lleve. Trata de imaginarte el tiempo que Noé habrá pasado a solas con Dios. Después de todo, él tenía que recibir instrucciones detalladas del Señor acerca de cómo construir el arca. Y no eran solamente las instrucciones las que le daba Dios, porque la intimidad de Noé con Dios fue más allá de esa dirección que recibió, porque las Escrituras dicen que el Señor compartió su corazón con Noé. Compartió su corazón mostrándole la maldad de los corazones humanos. Porque cuando tú tienes comunión con Dios, va a llegar un momento que vas a sentir el mismo dolor de Dios, lo vas a sentir tú, porque tienes intimidad con Él. Vas a percibir los ambientes. Es como cuando tú llegas aquí y dices, qué bonito que está, qué bonito ese coro, qué lindo es, etcétera. Y hay veces que tú llegas y sientes como hielo aquí y están todos danzando y todo. ¿Por qué? Porque estás comunicado con Dios y sientes en esa intimidad el corazón de Dios. Fíjate que Dios le reveló sus planes a Noé. Abraham, mira, podemos hablar de Abraham. Tenía un compañerismo íntimo con el Señor, ¿sabes? Tenía tal compañerismo que Dios le dijo, Abraham, mi amigo, mi amigo. El Nuevo Testamento dice, Abraham creyó a Dios y fue llamado amigo de Dios. Amigo, amigo, amigo. Qué increíble elogio, ser llamado amigo de Dios. ¿Hay amigos de Dios por aquí? ¿Y conocidos? ¿Cómo es que suelen decir? Y usted sí, pues lo conozco, dice, ¿no? Yo lo conozco. Qué terrible. Pregúntele a Dios, Señor, ¿y tú lo conoces? ¿Quién será? Ay, Señor, hombre, si yo a cada rato ahí en los cultos, a pesar de la lluvia, ahí estaba yo. A ver, me suena, pero ya no me suena. Que el creador del universo llame a un hombre su amigo, parece que es algo que va más allá de la comprensión humana. Sin embargo, esto sucedió con Abraham. Es una señal de la gran intimidad de este hombre con Dios.
Así que, hermanos, el resultado de la intimidad no es tan solo un afecto cercano por el Señor. No, pastor, pastor, yo sí tengo la intimidad, mejor dicho, vea, uña y mugre. Uña y mugre, así, y pregúntese quién es el mugre, para que vaya viendo cómo somos de íntimos. No, el resultado de la intimidad no es tan solo un afecto cercano por el Señor, sino también, oiga, una creciente separación del mundo. Aquí no es cuestión de venir, no, yo tengo una intimidad con el Señor, pero una señal de que en realidad tienes esa comunión con Dios es que este mundo empiece a apestarte, que este mundo empiece a incomodarte, pero cada vez más acomodado en el mundo y íntimo con Dios. Olvídese. Mientras más cerca estamos de Cristo, más grande es nuestro deseo de vivir totalmente en su presencia. Y además comenzamos a ver más claramente que Jesús es nuestro único y verdadero fundamento. No nos interesa absolutamente nada más. Dice que Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que esperaba Abraham. Él teniendo el dinero que tenía, porque no era ningún vago Abraham, no era ningún místico Abraham. Él era un hombre trabajador, era un hombre muy prosperado, pero a mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa la ciudad que sí tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso es lo que yo busco. ¿Qué es lo que buscas tú? Cada vez enredándote más en los negocios del mundo y enredándote más y ya no te queda tiempo. Y, oiga, de buena fe te estoy diciendo, porque no te estoy diciendo que te enredas en los negocios de la mafia, pero te enredas en las cosas que te van a quitar el tiempo, las cosas que están atando tu vida. Te estás enredando y ya no te queda tiempo para el Señor. Y cuando tienes tiempo te vienes a dormir a los cultos porque estás cansado. Para Abraham nada en esta vida era permanente. Las escrituras dicen que el mundo era un lugar extraño para él. Yo soy extranjero y peregrino. Y era un hombre supremamente ocupado. No, pues sabes que usted lo entiende. Para mí mis negocios es una cosa. Yo quisiera dedicarle el tiempo al Señor. Yo quisiera, pero pues no puedo por esto, por esto. Ah, bueno. Este hombre dice que era dueño de miles de cabezas de ganado. Tenía suficientes sirvientes como para formar un pequeño ejército. Así que Abraham tuvo que ser siempre un hombre muy ocupado, dirigiendo a sus sirvientes, comprando, vendiendo ganado, etc. No era ningún vago. Pero a pesar de sus muchos asuntos de negocios y responsabilidades, siempre encontró tiempo para tener intimidad con Dios. Siempre. Siempre. Y porque él caminaba bien cerca con Dios, estaba cada vez más insatisfecho de este mundo. Entonces llegaba y decía, Dios mío, que necesito estar más tiempo contigo. Y llegaba alguien y le decía, don Abraham, quiero proponerle ese negocio, usted va a ganar. No me interesa ya, no me interesa. No me interesa, yo con lo que tengo vivo bien y le doy gracias a Dios y no quiero más, no quiero más. Yo lo que necesito es más tiempo para estar con Él. Eso es lo que Él quería. Él más bien lo que quería no era construir casas aquí, era estar en la casa de su Padre. Así que la ciudad celestial que Abraham buscaba era literalmente un lugar con su Padre. Hay algunas cosas, hermano, que se puede hablar, pero lo que te voy a decir es que sin intimidad, tu fe no es una fe verdadera a los ojos de Dios. Puedes decir lo que sea, puedes ser el más grande siervo, puedes tener hasta cara de querubín, pero si no tienes intimidad con Dios, no tienes fe verdadera. Por eso Marcos 4 relata la historia con Jesús y sus discípulos. Ahí, ese barco en la tormenta, y cuando viene el Señor calma las olas con una sola orden.
Entonces regresa a ver a sus discípulos y les dice, ¿por qué estás miedosos? ¿Todavía no tenéis fe? Y eso nos está diciendo, ¿todavía no tienes fe? ¿Qué más quieres? Te he hablado de una manera, te he hablado de otra, me he manifestado a tu vida de diferentes maneras. Y todavía sigues haciéndole ladrillos a Faraón. ¿Por qué no vives la libertad a la que yo te llamé? ¿Por qué tu vida tiene que ser así? Quizá pienses que eso suena severo, porque se supone que es humano. Es que cualquiera dice, no, es que las cosas están duras, pastor, y ahora hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que hacerle, ¿no? Porque aquí en este caso, con ese barco que estaba que se hundía, dice, no, pues era normal tener temor. Pero Jesús no lo reprendía por esa razón. Más bien él lo que le estaba diciendo es, después de todo este tiempo que han estado conmigo, aún no saben quién soy. ¿Cómo es posible que caminen conmigo por tanto tiempo y no me conozcan íntimamente? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Todos, ¿no es cierto? Bueno, busquen intimidad con Él. Porque qué bonito sería, ¿no? Sigan viviendo su vida como se les dé la gana, dedicándole a Dios el tiempo que a ustedes se les dé la gana. Yo igual los voy a bendecir. El Señor dice, no. De pronto van a seguir progresando. De pronto van a seguir creciendo. Pero quiero que sepan que yo no voy a estar en eso. Porque las bendiciones que yo les doy no añaden tristeza. Y si tú estás siendo bendecido en tu negocio, pero ya no te veo por aquí, será una bendición de Dios. Los mismos discípulos no lo conocían. Grave el asunto. Así que hermanos, yo me he preocupado mucho por la cuestión de la fe. Yo amo mucho a Dios, hermano, y yo no voy a aspaventar eso. Yo lo digo con toda la humildad. Yo amo mucho al Señor. Yo tengo unos encuentros muy especiales con Él. Y hay cosas que son supremamente íntimas de Él conmigo. Y yo con Él. Y hay cosas que son íntimas y son íntimas. Las cosas íntimas son íntimas. Pero yo he escuchado la voz del Señor después de tener momentos de comunión con Él y me hizo sentir que muy pocos tienen comunión con Él. Muy pocos. Por eso a veces me dice, quédate un poco más conmigo. Hay tan pocos que buscan esa comunión conmigo, son tan pocos los que me aman, dice. Son tan pocos los que se quedan a escuchar mi corazón, porque la mayoría viene y se postran y tiemblan y elevan una oración pidiendo muchas cosas, pero cuando yo quiero hablarles, se van. Y yo tengo tanto que compartir. Quédate conmigo. Y Él, en su misericordia, me ha mostrado muchas cosas, hermano, pero yo te digo, es una intimidad. Y a mí me parte eso porque yo lo escuchaba como un clamor de Dios pidiendo compañía. No te vayas, quédate conmigo. Entonces me dice el Señor, ¿sabes dónde encuentro tu fe, Augusto? Yo conozco toda tu vida. Yo conozco tus fortalezas, yo conozco tus debilidades. Pero ¿sabes dónde encuentro tu fe?
cuando tú vienes a mí, cuando tú llegas y te refugias en mí, cuando vienes y te recuestas en mi pecho. Y yo conozco, como quien dice, yo conozco de qué pata cojeas, Augusto. Y te metes aquí en mi corazón y te quedas ahí hasta que me escuchas y conoces mi corazón. ¿Sabes dónde está tu fe, Augusto? En el deseo creciente que tienes de venir a mi presencia. Yo sé cuando tú te sientas a estudiar, yo conozco la expectativa que hay en tu corazón de la palabra que yo te voy a hablar. Y sé cuánto se alegra tu corazón con cada verdad que yo te muestro. En ese sentido que has desarrollado, has logrado que estar a solas conmigo sea el gozo de tu vida. Y te lo digo, hermano, delante de Dios, así es. Ya no es pesado para ti acercarte a mí. Porque fíjense que hay quienes dicen, hay que toca orar, ¿no? Y van y cogen y como que empiezan a hacer calistenia para poder arrodillarse. Y entonces a ver dónde se... Aquí, pongamos una almohada aquí. No, dice Dios, no, no, no. Estar conmigo ya no es una labor difícil para ti, me dice. Yo me siento, mire, yo me he quedado dormido ahí en el sillón de mi estudio. Ya me vienen a despertar porque ya estoy roncando mucho. Pero ahí el Señor me ha hablado muchas cosas. A la madrugada, cuando me despierto, me ha hablado muchas cosas. Porque ya no se ha convertido en una tarea dura para mí acercarme a Él. Porque hay intimidad. Fíjese que la intimidad es... Porque cuando usted llega ahí, ¿se puede? No, es, perdón. La intimidad es cuando usted llega y abre la puerta y entra. Es la intimidad con papá. Él no tiene puertas que te separen. Y si tú no entras en intimidad con Él es porque tú no quieres entrar. Porque tú no amas estar con Él. Porque tú no amas su compañía, tú no amas su cercanía. Yo tengo todos los defectos que usted se puede imaginar. Pero yo tengo comunión con mi Señor. Y Él provee para mí, para mi vida espiritual, en cualquier momento del día, en cualquier momento. Y yo he sentido que esa es la fe verdadera. Esa es la fe verdadera. Y yo le creo, yo le creo, yo le creo, yo le creo. Pues, ¿por qué le creo? Porque yo he estado cerca de Él. Y eso es lo que Dios quiere contigo. Porque eso no es solo para mí, es para ti también. ¿Cuántos quieren eso? Si lo quieres, lo anhelas. Porque es que no quiero que pienses, no, yo lo quiero, porque es que tantos problemas que tengo y yo necesito fe. No, yo quiero que anheles y añores estar con Él, disfrutar con Él, estar permanentemente con Él. ¿Por qué crees que dice orar sin cesar? Porque Él te está diciendo, tú puedes vivir en intimidad conmigo siempre. Porque ¿qué pasa si en algún momento necesitas orar y no tienes tu lugar secreto? ¿Qué haces?
Si estás en la calle y hay necesidad de orarle, ¿dónde te metes? Pero qué bueno saber que está ahí contigo. Y no solamente que Él está ahí contigo, sino que tú estás ahí con Él. ¿Cuántos quieren ese tipo de vida? Es la única vida, hermano. Porque no hay fe si no hay intimidad con Dios. Esto es así de simple. Porque la intimidad con Dios es un indicativo de que tú lo amas, de que tú lo anhelas. ¿Cuántos quieren eso? Levanten su manito, los que quieren. Sí. Pónganse de pie entonces. Yo tengo este problema. Y es que yo preparo un mensaje, pero generalmente es más lo que Dios me da aquí que lo que he escrito. ¿Y sabe por qué? Porque Él está aquí. ¿Cuántos necesitan pedirle perdón a papá? Porque han vivido una vida disque cristiana, pero sin intimidad. La única intimidad que han tenido es cuando hay necesidad, ¿no es cierto? Por eso solo cuando estás enfermo vas a la EPS. Lo amas. Amas al Señor. Quizá yo puedo decir que sí lo amas, pero no lo amas como Él merece ser amado. Siente, porque ese es un pecado, hermano. Qué fácil es llamarse cristiano por cumplir ciertos ritos. Por ofrecer cierto servicio. Qué fácil es llamarse cristiano, un hijo de Dios. Pero Él necesita, Él pide, Él clama comunión. Él te ama. Él te ama. Y Él quiere estar contigo y quiere que tú estés con Él. Hay dolor en el corazón de Dios cuando tú le das la espalda, cuando no te dispones a escucharlo. Cuando Él solo quiere decirte, no te preocupes, yo cuido de ti. Pero ni eso le das tu tiempo para que Él te diga. Eres como un Caín, trayendo lo mejor, sí. Trayendo lo mejor para Él. Pero no trayendo lo mejor de ti. Porque es a ti a quien anhela Dios. Es por ti que envió a Cristo a morir. Por ti. Para volver a tener intimidad contigo.
Pídele perdón. Pídele perdón porque hemos sido religiosos, hipócritas, dando apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la piedad. Y queremos que las cosas vayan bien simplemente porque asistimos a un culto, simplemente porque le servimos. Queremos que todo tiene que irnos bien y no es así. Pídele perdón a Dios. La puerta está abierta. La puerta está abierta. Pídele perdón primero por tu indolencia, por tu indiferencia, por tu frialdad. Porque más tiempo le has dedicado al mundo que a Él y sin embargo Él es el que te sostiene. Porque si tú estás en pie es porque Él ha sido bueno contigo. Porque Él te ha amado como nadie te podrá amar. Levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor. Pídele perdón. Pide y recibe el perdón de Dios. Recibe el perdón de Dios. Misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, la que me hace estar junto a ti. Y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Así es. Ahora entiende cuando Él dice que hay delicias a su diestra, por siempre y para siempre. Él lo que te está diciendo es, si tú buscas comunión conmigo, si tú anhelas comunión conmigo, solamente al estar conmigo tendrás todo lo que necesita tu ser. Y cuando eso pase, te vas a dar cuenta que lo que necesita tu vida no es la casa, el carro, el dinero, el trabajo, la salud. Lo que necesita tu vida es tenerlo a Él. Y cuando tú gozas de esa comunión, ay, hermano, los cielos son abiertos para ti. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, que se mueve con poder, con autoridad. Llega a la vida de cada uno de tus hijos, de mis hermanos. Necesitamos vidas transformadas, definitivamente transformadas por tu palabra, por tu presencia, por tu amor. Sí, debemos reconocer, Dios, debemos reconocer, nos falta tiempo para dedicarlo a ti,
Dejamos que las cosas del mundo nos aten, ocupen nuestras mentes, ocupen nuestro tiempo, ocupen nuestra vida. Y dejamos el tiempo para ti en último lugar. Y no solamente el tiempo, sino la actitud, porque el tiempo que te ofrecemos es un tiempo de cansancio, un tiempo en el que no estamos apercibidos para ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, gracias por tu palabra, porque nos hace saber que aún hay oportunidad. No te escondas de nosotros, por favor, Dios. No te escondas para nosotros, Dios, por favor. Queremos ser tus discípulos para que cuando la oportunidad del mundo se acabe, ya tu palabra, tu presencia, tu calor, tu amor sea solo para nosotros. Gracias. Gracias, Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos. Que esta sea una semana de transformación, que esta sea una semana de cambio, que esta sea una semana de bendición. Recíbela hoy, hermano, hermana, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra que sale de la boca de Dios no regresa a Él vacía, sino que regresa después de hacer la obra para la cual Él la envió. Para ti, amado Dios, sea toda gloria, toda honra, todo honor, toda alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Salude a su hermano, bendígalo, en el nombre de Jesús. Vale la pena.
Padre